Bueno, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Estamos llegando a la última semana de la quinta unidad, ¿verdad? Y este atípico año de su graduación, pues ya casi está más de la mitad. Ya van 5 unidades, faltan 3 unidades más y están más afuera que dentro, ¿verdad? Pero hay que seguir al pie de la batalla, como dicen, ¿no? Hay que seguir adelante. Vamos a terminar con el tema de la curva normal, que lo iniciamos la semana pasada. Y entonces vamos a ver 2 ejercicios el día de hoy. Uno para terminar de explicar lo de la semana pasada y otro que tiene un poquito de mayor dificultad, donde es al contrario, ¿va? En donde el segundo ejercicio se va a basar en algo al revés, lo que es al contrario. Yo les he dicho que muchas veces en matemática, en física, en estadística, en química, es fácil aprenderse el procedimiento de izquierda a derecha, digamos, hacer el nudo. El hacer el nudo generalmente es muy fácil, ¿verdad? Pero en esas áreas, matemática, física, química, estadística y toda esa parte científica, siempre es necesario hacer el proceso inverso. El proceso inverso en este caso, pues es el segundo ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, ¿verdad? Entonces, es importante entender de que funciona en doble vía. Siempre hay cosas que son en doble vía, ¿verdad? ¿Sí? La multiplicación, división, la suma, la resta, la factorización, producto notable, y, o sea, todo tiene su ida y su vuelta. Entonces vamos a ver 2 ejercicios, uno de ida y uno de vuelta. Bueno, entonces tenemos el primer ejercicio acá en el pizarrón. Podemos darnos cuenta que dice de la siguiente manera. Dice, las edades de 80 personas que trabajan en la fábrica del Sol tienen una media de 42 años y desviación 7.5. Generalmente, como ya sabemos que es curva normal, en los ejercicios no ponen media aritmética. Con solamente que digan media, se sobreentiende que están hablando de la media aritmética. Generalmente en los libros no le ponen media aritmética. Si lo dicen una media, ya sabe usted que esa es la media aritmética. Y desviación, dice desviación únicamente, o dice desviación estándar, o dice desviación típica. Desviación típica y desviación estándar es exactamente lo mismo. A nivel mundial se conoce con ambos nombres, pero es más conocido el nombre de desviación estándar. Pero si en algún lado, en algún libro, en algún texto o en la universidad, ustedes observan que aparece desviación típica, es exactamente lo mismo que la desviación estándar, ¿sí? Bueno, entonces aquí me están preguntando. Miren cuáles son las preguntas, cuáles son los cuestionamientos que nos están haciendo. Nos están preguntando cuántos son mayores de 50 años, obviamente, ¿no? De 50 años. ¿Cuántos de los 80 trabajadores son mayores de 80? Ese es el inciso A. En el inciso B, ¿cuántos de los empleados están entre 35 y 40 años? ¿Sí? En ese intervalo. En el inciso C, ¿cuántos están entre 40 y 50 años? Y por último, en el inciso D, vamos a contestar cuántos son menores de 30 años. Obviamente, esto es probabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Probabilidad usando la curva normal, ¿sí? ¿Sí? O la distribución normal estándar, que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces vamos a empezar con cada uno de los incisos. Vayan poniendo atención, por favor, tomen nota. Lo importante es que ustedes tienen que tener su libro, ¿sí? El libro de texto, ¿verdad? O la tablita. La tabla donde está el área abajo de la curva o los punteos Z, como los vimos en la semana pasada. Ok, vamos con el inciso A. Voy de este lado, voy para este lado. Dice inciso A, mayores de 50. Mayores de 50 años. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el punteo Z. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es hallar el punteo Z, ¿verdad? Entonces mi dato X es 50. Vamos entonces a calcular el punteo Z para ese valor de X. Entonces quedaría de la siguiente forma. Me queda entonces que la fórmula es Z es igual a el dato. Si quieren voy a poner la fórmula aquí. Z es igual a X
menos la media aritmética dividido la desviación estándar. Eso lo habíamos visto la semana anterior. Entonces, solamente voy a aplicar esta fórmula que aparece ahí. Dice, Z es igual al dato es 50, menos la media aritmética que me están diciendo que es 42, dividido la desviación estándar que es 7.5. Cuando yo ingreso esto a la calculadora, me va a dar un valor de Z determinado. Entonces, 50 menos 42 dividido 7.5, eso da un valor de Z de 1.07, ¿sí? Aproximado a 2 decimales. 1.07. 1.07. Ese es mi valor de Z. Ahí en este momento entra en acción la tablita. Entonces me voy a mi tabla y como les enseñé en la semana pasada, y ustedes hicieron una tarea con un montón de estos, ¿verdad? Buscan el valor de Z 1.07, ajá, y vamos a llegar a observar que ese valor es un, si no estoy mal, 0.3577. 0.3577, lo voy a poner acá. 0.3577. Perfecto. O sea que eso en porcentaje equivale a un 35.77%, ¿verdad? Porque lo multiplicamos por 100, movemos el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Entonces, si dibujo la curva normal, hago un pequeño esbozo de la curva normal. ¿Sí? Yo sé que aquí a la mitad está mi media aritmética. Ahí está la media aritmética. Y como el valor de Z me dio positivo, ese valor de Z positivo equivale a un 35.77%. Ya sabemos que de la mitad para la derecha hay un 50%, de la mitad para la izquierda hay otro 50%. Por lo tanto, si aquí hay 50, un 35%, yo calculo que está más o menos como por acá. ¿Sí? Más o menos. Este es mi valor de Z. Vamos a ponerle Z, ese es el valor que me dio de Z a mí. Como me dio positiva la Z, yo sé que es de la media aritmética hacia la derecha. Por lo tanto, el área que me dio, ese 35.77%, es esto que yo voy a assurar ahorita. Esto que está acá. Esto que yo marqué ahorita es el 35.77%. Vamos a ver, lo voy a señalar acá. 35.77%. Es eso que quedó ahí. Ahora ya sabiendo esto, yo ya puedo contestar lo que me están preguntando. Me están preguntando cuántos son mayores de 50 años. ¿Mayores qué creen? ¿Es a la derecha o es a la izquierda? Mayores de 50. O sea, aquí están ubicados los 50 años. Aquí está mi dato. Estos son los 50 años. Donde me dio la Z, exactamente. En el valor que me dio de Z están ubicados los 50 años. Y si me dicen mayores de 50 años, están hablando a la derecha. Por lo tanto, el área que me están preguntando a mí es lo que está a la derecha de 50 años, no lo que yo asuré, no lo que me dio la tabla. La tabla me dio 35.77%, pero eso es de la media hasta el valor de Z. Y a mí me están diciendo mayores de 50. Por lo tanto, son los que están a la derecha de 50. O sea que sería todo esto que yo voy a achurar de azul. ¿Sí? Esto. Esta sería mi respuesta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hago yo para averiguar cuánto hay aquí? Fácil, haciendo una resta. Porque yo sé que en la mitad hay un 50%, ¿no? Yo les había dicho que en la mitad había 50%. Por lo tanto, si yo sé que de aquí para acá hay 50 y de aquí para acá, en rojo, hay 35.77, para averiguar lo azul, únicamente hago una resta, ¿verdad? A 50 le quito 35.77 y me va a dar la parte que está en azul, la parte asurada, que es la que nos están preguntando. Entonces, al hacer esa diferencia, ¿sí? Me va a dar que la parte azul, tomo mi calculadora
sería 50%, que es el que hay total aquí a la derecha, menos el 35.77. Eso me da 14.23%. Entonces yo sé que aquí hay un 14.23%. ¿Sí? Es la parte que me están preguntando. Entonces, el 14.23% de los empleados de la fábrica del Sol, el Sol, así se llama la fábrica, el 14.23% son mayores de 50 años. Pero ojo con la pregunta, me están preguntando cuántos. No me están preguntando qué porcentaje, porque si me hubieran pedido porcentaje, ahí está la respuesta, 14.23%. Me están preguntando cuántos empleados. Aproximadamente son mayores de 50 años. Entonces yo, como ya sé el porcentaje, averiguo cuál es el 14.23% de 80 del total de datos, ¿verdad? De los datos que son del total de personas que están ahí. Entonces, tomo mi calculadora de nuevo, ya saben ustedes cómo sacar un porcentaje, sería 80, que es el número de personas, por 14.23 dividido 100. 80 por 14.23 dividido 100, y esto me va a dar 11.38. Pero como estamos hablando de personas, no puedo poner personas y pedazos de personas, lo aproximo al entero que está más cercano. El entero más cercano aquí, si es 11.38, el entero más cercano es 11. Por lo tanto, son aproximadamente 11 personas. Entonces, la respuesta del inciso A serían 11 personas. ¿Sí? 11 personas. Yo sé que en esa fábrica hay por lo menos 11 personas que tienen más de 50 años. Y así es como lo averiguamos. ¿Sí? Obviamente, si tenemos el listado de las edades, mejor contamos, ¿verdad? Si tenemos el listado, el nombre, dirección, teléfono, edad. Nombre, dirección, teléfono, edad. Si tenemos los 80 datos en un listado, pues ¿para qué vamos a hacer esto? Mejor nos ponemos a contar cuántos hay, ya, con las edades. Pero se supone que esto lo estamos haciendo a nivel probabilístico. O sea, no sabemos, no tenemos el listado a mano. No tenemos el listado a mano. Por lo tanto, lo tenemos que hacer utilizando la distribución normal estándar. Me dio 11 personas. ¿Sí? Estamos bien con el inciso A, no hay ninguna duda. El que tenga alguna duda me habla, por favor. No me mande chat porque no me puedo acercar tanto al... Ahí. Gracias, Jimena. ¿Sí? Pregúnteme así a viva voz, por favor. Bueno, pues voy a quitar el inciso A. Voy a quitar el inciso A. ¿Sí? No hay ninguna duda, insisto. Tómenle captura de pantalla, por favor. Ya, bueno, voy con el inciso B. Voy a quitar esto. Inciso B. El inciso B dice entre 35 y 40 años. Inciso B. Entre 35 y 40 años. Muy bien. Perfecto. Entonces aquí me están dando dos datos. Eso es lo primero que salta a la vista, que me están dando dos datos. Por lo tanto, tengo que sacar dos zetas. Una zeta para 35 y una zeta para 40, ¿verdad? Una zeta para cada uno. Entonces vamos a sacar Z1 y Z2, independientemente cuál sea el 1 y cuál sea el 2. No importa. Entonces vamos a sacar Z1 si quieren con 35. Entonces mi Z1 sería la siguiente. Z1. 35 menos la media, que es 42, dividido la desviación estándar. ¿Sí? Y esa Z1 me va a dar 35 menos 42, la Z habíamos dicho que era 7.5, ¿verdad? ¿Sí? 35 menos 42 dividido 7.5, esto da menos 0.93. Menos 0.93. Ahora saquemos la Z2. Mi valor para Z2 estaría dado por 40, que es la otra edad, menos 42. Todo eso dividido la desviación estándar, que es 7.5. Entonces, hagámoslo de nuevo con la calculadora. 40 menos 42. Y todo eso
dividido 7.5. Esto me va a dar menos 0.27. Menos 0.27. Ya tenemos los dos valores de Z. ¿Qué podemos observar de esos dos valores? Primero, ambos son negativos. Ambos son negativos. ¿Qué significa que los dos sean negativos? Significa que a la hora que yo haga el esbozo de mi curva normal, yo los voy a tomar desde la media aritmética que está al centro para la izquierda. O sea, las áreas que me va a dar la tabla, las tengo que tomar desde el medio, desde la media aritmética para la izquierda. ¿Cómo sí? De la siguiente forma. De la siguiente forma. Si yo tengo aquí mi curva normal, esta que está aquí es la media aritmética. Media aritmética. Aquí está exactamente la media aritmética. Entonces, voy a averiguar el área bajo la curva usando la tabla. Yo sé que las voy a medir del medio para la izquierda. Entonces, tomo mi tablita, ¿sí? Profe, alguno que no sepa, me va a decir, profe, pero aquí no hay negativos. No, usted lo busca positivo porque no olvide que la curva normal es simétrica, ¿no? Entonces, el valor que me dé aquí lo voy a tomar para la izquierda. 0.93. 0.93. Hay un 0.3238. Vamos a ver aquí. 0.3238. Eso me dio. Permítanme un momento. Ahí está. Y para el 0.27 es 0.27. 0.1064. 0.1064. Muy bien. Entonces aquí es donde entran los dos colores que yo les decía. Voy a utilizar para este caso el azul y el rojo. Azul y rojo, ¿eh? Son los que voy a usar para marcar acá. Voy a poner primero la más grande. El área más grande es 32.38%, ¿verdad? Que es la mayor. Y como era negativa la Z, se cuenta de la mitad, de la media aritmética hacia la izquierda. Aquí hay un 50%. Por lo tanto, el 32.38 es más de la mitad, ¿verdad? Es por acá. Entonces, este valor, esto que yo estoy haciendo acá, esta es mi Z menos 0.93. O sea, Z menos 0.93. El área que yo estoy ayudando es toda esta. Ahí está. Esta es mi Z menos 0.93. Bueno, ahora marquemos la otra. La otra es 10.64%, ¿verdad? 10.64, pero como la Z también es negativa, también se marca de la media a la izquierda. Si aquí hay 50, el 10%, 10.64 es un pedacito, ¿verdad? Entonces, lo vamos a marcar como por acá, en azul. Entonces, aquí es Z igual a menos 0.27. Es esta línea que acabo de hacer. Y el área que yo estoy ayudando es de la media hacia esa línea azul. Por lo tanto, va a ser esta. Eso que está ahí. Entonces, ahí tengo ya marcadas mis dos Zetas. Entonces, ahora me están preguntando qué distancia, qué área y cuántas personas hay entre estos dos valores. Entonces, lo que me están consultando es este espacio que hay de aquí para acá, o sea, esta distancia que hay de aquí para acá. Esta sería el área que yo tengo que averiguar, esa que está aquí. Entonces, aquí es obvio, ¿verdad? Está a la vista que lo que hay que hacer es que al área mayor le tengo que restar el área menor, o sea, a 32.38 le voy a restar 10.64 porque están del mismo lado. Las dos áreas están del mismo lado. Entonces, yo lo que voy a hacer es que lo voy a restar. Voy a restar 32.38% menos 10.64%. ¿Sí? Lo voy a restar porque están del mismo lado y no solo por eso, sino porque es obvio. Si lo que me están preguntando es este pedazo que lo marqué yo en verde aquí, al área mayor se le quita el pedacito, a toda el área roja, digamos, a toda el área roja,
le voy a quitar el pedacito que está en azul para que me quede solo esto, esta parte de acá. Entonces, esa es la operación que se hace. Por lo tanto, la voy a hacer con la calculadora 32.38 menos 10.64 y esto me va a dar que mi respuesta es 21.74%. Esta es mi respuesta para el inciso B en porcentaje. En porcentaje. O sea, es el 21.74% de los empleados de la Fábrica del Sol están entre 35 y 40 años. Pero ¿cuántas personas equivalen? Volvemos a sacar este porcentaje del total y me va a dar cuántas personas hay en total. Entonces sería 80 por 21.74 dividido 100 y esto me da 17.39. Como no podemos partir a las personas en pedazos, vamos a ir al entero más cercano, que es 17. ¿Sí? Entonces, aquí me dice que hay 17 personas. Profe, disculpe, estas clases, bueno, esta clase la va a subir a YouTube. Si la grabación sigue como Dios manda, sí la subo. Ah, Pero es que a veces no me deja. se corta o algo así, ¿no? Sí, yo lo intento subir y ya no sube, pero si lo logro, yo voy a probar siempre, ¿viste? Va, gracias, profe. Va, entonces me da 17 personas. Son 17 personas que están entre 35 y 40 años. ¿Sí? Disculpen, ¿cuánto nos dio con los de 50? ¿Cuántas personas? 11. 11, ajá, va, o sea, de 50 en adelante, mayores de 50 eran 11 empleados. Entre 35 y 40 años hay 17. Ahí vamos ya sacando, ¿verdad? Más o menos para que veamos quiénes están entre cada edad. Bueno, tómele captura de pantalla al inciso B, por favor. Tómele captura de pantalla al inciso B. Bueno, vamos con el inciso C. El inciso C es cuántos hay entre 40 y 50 años. Entonces vamos con el inciso C. Vamos con el inciso C. Inciso C, entre 40 y 50. Entre 40 y 50 años. Entre 40 y 50 años. Ese es el inciso C. Perdón, pero es que le pusieron mucho volumen a la tele. Entre 40 y 50 años. Entonces vamos con el inciso C. Obviamente, como hay dos valores que me están dando 40 y 50, tengo que sacar otra vez dos zetas. Una zeta para 40 y una zeta para 50. ¿Sí? Entonces, la zeta para Z1, llamémosle para 40, sería 40 menos 42 dividido 7.5. ¿Sí? Al hacerlo con la calculadora, 40 menos 42 dividido 7.5, esto me da menos 0.27. ¿Sí? Que si lo buscamos es el mismo que habíamos usado en el anterior ejemplo. 0.27 era 10.64, ¿no? 10.64. Ahí está. Y el Z2 es para 50. 50 menos 42 dividido 7.5. Aquí era, ya lo teníamos del inciso A, 1.07. Y con el 1.07 nos había dado 0.3577. Ya tenemos las áreas que nos dio la tabla, ¿verdad? Pero aquí hay un detalle bien particular. Note que una Z me dio negativa y la otra Z me dio positiva. Entonces aquí es importantísimo que usted haga el esbozo de la curva normal, ¿sí? Así a mano alzada, ¿verdad? No es algo muy elegante, sino que solo para que es una guía, digamos. Entonces aquí hacemos el esbozo de la curva normal. Ahí estamos. Yo sé que a la mitad está la media aritmética. Ahí está la media aritmética. Yo sé que a la izquierda hay 50%, a la derecha hay otro 50%.
Esa es la teoría que ya habíamos visto, ¿verdad? Entonces, voy a marcar la primera Z, que es el 10.64%, pero como es negativo, a mí la Z me dio negativa, yo las áreas negativas las voy a marcar de la media aritmética para la izquierda. O sea, las negativas van hacia la izquierda, de la media a la izquierda. Entonces, como yo sé que aquí hay 50% y solo voy a marcar el 10, entonces el 10% es un pedacito. Por aquí. Hago el cálculo. Entonces, yo sé que aquí está la Z que me dio, es menos 0.27. Menos 0.27. Y el área que voy a ayudar es esta. Bueno, yo sé que ahí está el 10.64%. O sea, esto que yo marqué en azul, ¿sí? Esto es el 10.64%. Lo que yo marqué en azul. Ahora vamos con la otra Z. La otra Z me dio positiva. Me dio positiva ahí, me dio 35.77%. Y por ser positiva, se marca de la media aritmética para la derecha, porque es positiva. Como es positiva, voy a marcar el 35%, 35.77 de la media a la derecha. Como yo sé que aquí hay 50 a la derecha, el 35% es bastante, ¿verdad? Es como por acá. Y toda esta parte. Entonces, yo sé que aquí donde estoy marcando, aquí va a estar mi Z 1.07, ¿sí? Y entonces voy a ashurar todo esto. Y yo sé que aquí, esta parte que yo ashuré, equivale a un 35.77%. Ok. Habiendo hecho eso, ya me es facilísimo poder contestar lo que me están preguntando. Me están preguntando cuántos hay entre 40 y 50. Entonces, lo que me están pidiendo es que yo vea qué porcentaje hay desde aquí hasta acá. O sea, esto es lo que me están preguntando, esa distancia que hay de aquí para acá. Entonces, como ahora uno quedó al lado izquierdo y el otro quedó al lado derecho, uno de un lado y otro del otro, entonces ahí no se restan. Ahí lo que hay que hacer es sumarlos, ¿sí? Porque es el pedazo azul más el pedazo rojo. Entonces lo voy a sumar. Voy a sumar entonces 35.77 más 10.64. Cuando yo hago la suma de esos dos porcentajes, me va a dar 35.77 más 10.64, me da un total del 46.41%. Esa sería mi respuesta en porcentaje. En porcentaje. Esta sería mi respuesta. Mi respuesta en porcentaje. Pero me están preguntando cuántas personas, cuántos empleados de la Fábrica del Sol. Entonces ahí vuelvo a sacarlo, ¿sí? 80, limpio pantalla, ¿verdad? 80 por 46.41 dividido 100 y me da que hay 37 personas, ¿sí? Entonces lo voy a poner acá, que esto equivale a 37 personas. ¿Sí? Y esta es la respuesta del inciso C. O sea que hay por lo menos 37 empleados que están entre 40 y 50 años. Mire, casi la mitad, ¿ah? Casi la mitad. Son 80 en total. Mire, solo entre 40 y 50 hay 37. ¿Sí? Así es como lo averiguamos. Tómale captura de pantalla ahí, por favor. Bueno. Y el inciso D se hace de la misma forma. Averigua la Z, averigua el valor de Z y ve los que son menores, ¿no? Los que están a la izquierda. ¿Sí? El inciso D no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Vamos a ir al segundo ejercicio, que era el que yo les decía, que era totalmente nuevo, que va de la mano con la tarea número 2, la segunda tarea que les dejé. ¿Sí? Entonces, voy a quitar esto, pero vamos a usar los mismos datos de la fábrica. Vamos a usar los mismos datos de la fábrica. Entonces voy a quitar esto. El inciso D ya no lo voy a hacer.
porque se hace de la misma forma, ¿verdad? No hay nada nuevo. Bueno, entonces aquí tenemos las edades de 80 personas que trabajan en la Fábrica del Sol, tienen una media de 42 años y una desviación de 7.5. Entonces aquí viene la parte nueva. Esta es la parte nueva, lo que lo voy a poner aquí abajo. ¿Sí? Pues aquí vamos a decir que el dueño, o sea, el dueño de la fábrica, ¿no? El dueño los quiere dividir en 3 grupos. El dueño los quiere dividir en 3 grupos a los empleados de la fábrica. De tal modo que en el grupo 1 quede el 40% de los más jóvenes. O sea, queda el 40%. O sea, los primeros 40%, el 40% inicial. En el grupo 2, el dueño quiere que quede el 35%. Y en el grupo 3 de los empleados va a quedar el 25%. ¿Sí? De manera que ahí está el 100%, ¿no? De los empleados. ¿Sí? Entonces él los quiere dividir en 3 grupos, según la edad, ¿no? ¿Sí? Va a quedar el 40% de los más jóvenes, después va a estar el 35% y por último el 25% de los más grandes. ¿Sí? Así es como el dueño los quiere dividir. Y lo que nos están preguntando es lo siguiente. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la duda? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué nos están pidiendo? Entonces, la pregunta es, ¿qué edades marcan el paso de un grupo a otro? ¿Qué edades marcan el paso de un grupo a otro? Me están diciendo lo que el dueño quiere que yo le diga, que yo soy el especialista en estadística, ¿sí? Lo que el dueño quiere es que yo le diga hasta qué edad va a llegar el 40%, de qué edad a qué edad es el otro 35%, y de qué edad en adelante va a ser el último 25% de los más grandes. ¿Sí? Ahora me están pidiendo a mí que yo le dé las X. ¿Sí? Las X ya no me las dieron. Ahora yo le tengo que dar los valores de X que marcan el cambio de un grupo a otro. ¿Sí? Para que lo veamos un poquito más claro, pensemos de la siguiente forma. Vamos a ver. Supongamos que estos son todos los datos. Aquí está el 100% de los datos. Entonces, en el grupo 1 va a estar el 40%. Entonces, aquí está el 100%. Podemos ver que por aquí está el 40%. O sea, en este primer pedazo hay un 40%. Después va a estar el otro pedazo que es el 35%. El más chiquito. Vamos a ver por acá. Aquí va a estar el 35%. Y en el último pedazo pequeño va a estar el 25%. Ajá. Entonces, note ahí. Ahora, usted mismo va a contestar esto. Si yo quiero partir algo en 3 grupos, así como está aquí, ¿cuántos cortes tiene que haber? ¿Cuántos puntos de corte ve ahí? 2. 2, exacto. Ajá. Únicamente. Porque el punto de corte sería este. Este es un punto de corte. Y este es el otro. O sea que yo tengo que averiguar este valor, esta edad, y tengo que averiguar esta edad. Estas son mis 2 incógnitas, ¿bien? Las que yo tengo que encontrar. Porque yo lo voy a dividir en 3 grupos, en 3 partes. Hay 2 cortes. Si me hubieran pedido a mí dividirlo en 4 pedazos, ¿cuántos cortes hubieran salido? 3.
4 pedazos, 3 cortes. Si hubiera sido 5 partes, 4 cortes. ¿Sí? O sea que siempre se le quita uno. Al hacer 2 cortes aquí me van a quedar divididos en 3 pedazos. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí, esa es la idea, ¿verdad? De que sepa de que hay 2 puntos de corte que son los que me van a decir hasta dónde llega el primer grupo y dónde empieza el segundo. Y el otro corte me va a decir hasta dónde llegó el segundo y dónde empieza el último. Esa es la idea. No olvide algo muy importante. No olvide que la media aritmética está exactamente a la mitad, al 50. Está aquí a la mitad, ¿no? O sea que, digamos que aquí, al cálculo, ¿verdad? Aquí donde yo lo estoy haciendo, esta marca equivale a mi media aritmética. Esta marca que yo hice aquí. Esa es mi media aritmética. Bueno, entonces, explicado esto, ya podemos pasar a ver cómo hallarlo, cómo hacerlo. ¿Sí? Si lo vemos ya en el esbozo de la curva normal, sería más o menos de la siguiente forma. No. Aquí dijimos que estaba la media aritmética. Es esta, ¿no? Y el primer grupo, si usted se da cuenta, el primer grupo va a llegar hasta 40%. ¿Sí? O sea, el 40% más o menos va a llegar, si yo extiendo acá, aquí, hasta aquí. O sea, mi 40% va a ser este que está aquí. ¿Sí? Ese es el 40%. Eso que yo le hice en rojo ahorita. Ahí está. Este es mi 40%. El asunto es, ¿qué Z es la que yo tengo que buscar? Y aquí viene la parte donde yo necesito que ponga atención, que se concentre, por favor. ¿De dónde a dónde es que se miden las zetas? De la media aritmética. Vuelvo a preguntar, ¿de dónde a dónde se empiezan a contar las áreas? Desde la media aritmética, ya sea para la derecha o ya sea para la izquierda. ¿Sí? Dependiendo de si la z le dio negativa o le dio positiva. ¿Sí? Desde ahí de la media aritmética. Eso quiere decir que en mi tabla yo voy a buscar la z que va desde aquí, porque desde aquí se empieza a medir, ¿verdad? Desde la media aritmética para acá. Para este pedazo, hasta donde llegue a esa línea negra que yo acabo de hacer. Entonces, si yo lo medí hacia la izquierda, la z va a ser positiva o negativa. Si es de la media para la izquierda, les dije yo que era negativa, ¿verdad? La z. Entonces, si aquí hay un 40%, si lo que yo le achuré acá en rojo es el 40%, ¿qué porcentaje es este pedacito que está aquí, hasta llegar hasta la media? El que está aquí en blanco. Es el 10%. O sea, que hay 40%, aquí en este pedacito tiene que haber un 10%. ¿Sí? Es este pedacito que está aquí, esta tirita que está aquí entre la media y la línea punteada negra, es un 10%. ¿Sí? Esto que le estoy punteando ahorita, este es un 10%. Entonces, en mi tabla, yo voy a buscar ya no el valor, no voy a buscar una z en particular, sino que yo voy a ir a buscar un área que se acerque lo más a un 10%. Entonces busque, tome su tabla por favor y busque ahí alguna que esté bien cerca de llegar al 10%. Busque algún 0. Busque una que esté la más cercana, que esté al 10%. Y me la dice si ya la encontró. ¿Cuál es la más cercana que está a 10%? 0.26. 0.26. ¿Quién me habló? 0.1025. Ah, no, no. ¿Será 0.25 o será 0.26? ¿Cuál está más cerca? 0.25. Ajá, porque el 0.25 me da 0.987, ¿verdad? O sea, sería 9.87%.
Y el otro, el 0.26, es 10.26. O sea, está más cerca, el que está más cerca es el 0.25. ¿Sí? Ya vieron que el 0.25 es el que está más cerca del 10%. Entonces, yo sé entonces, al darme cuenta acá, de que mi valor de Z, el que está aquí en azul, es menos 0.20, ¿qué dijimos? 0.25. Y note, por favor, de que lo coloqué negativo. Porque de la media para la izquierda son zetas negativas. Entonces yo ya tengo mi valor de z, que me dio menos 0.25. Es el más cercano al 10%. Perfecto. Ya tengo la z, que es negativa. Y como yo les dije que lo que queríamos hallar era la x, observen la fórmula. ¿Se acuerdan la fórmula que era para hallar x, verdad? La hallar z, perdón. La fórmula era z es igual a x menos la media dividido la desviación estándar. Si yo despejo la x de ahí, el dato, entonces, ¿cómo me quedaría? Esta desviación estándar está dividiendo, pasa multiplicando para este lado y la media aritmética que está restando pasaría sumando, ¿sí? Entonces me quedaría z que multiplica a la desviación estándar más la media aritmética y eso va a ser igual a mi x. A la x que yo quiero, ¿verdad? Esta es la fórmula para hallar x. Esta es la fórmula para hallar x. Entonces ahora solo es de sustituir los datos que ya tenemos, ¿verdad? Tenemos que la z es menos 0.25 multiplicado por la desviación estándar, que es 7.5, más la media aritmética, que es 42, y eso me va a dar x. Por lo tanto, al meter estos datos a la calculadora, me va a dar que mi x menos 0.25 por 7.5 más 42, esto me va a dar 40.13. 40.13. Pero como son edades, en este caso son edades, uno no dice yo tengo 40.13 años, ¿no? Dice 40. Entonces, vamos a aproximar esto a 40 años. Entonces, ya tengo mi primer punto de corte. El primer punto de corte aquí, esta flechita, la primera que le había puesto acá, está a partir de los 40 años. ¿Sí? O sea que todos los empleados que tengan menos de 40 años, ¿sí? Menos de 40 años, o hasta 40 años podríamos ponerlo, van a estar ubicados en el grupo 1. El grupo 1 va a estar ubicado ahí. Fue coincidencia que se haya quedado igual que el porcentaje, ¿verdad? No siempre queda así. Va. Entonces allá tenemos el primer punto de corte. El primer punto de corte es los 40 años. Los empleados que tengan 40 años o menos van a estar en el grupo 1. O sea que en el grupo 1 van a estar las edades menores o iguales que 40. En el grupo 1, las edades que son menores o iguales que 40. Ellos pertenecen al primer grupo. Tómale captura de pantalla porque vamos a encontrar el segundo corte. Tómale captura, por favor. Voy con el segundo corte. Vamos con el segundo corte. Voy a quitar esto. Esto no, solo la curva. Ok. Entonces, ¿cómo hallar el segundo corte? Entonces aquí tiene que ser un poquito como astuto en el sentido de, no es tanto el análisis, sino que es fijarse, es ver. Esa es como la clave, ¿verdad? ¿Sí? Yo tengo acá mi curva normal. Yo sé que aquí está la mitad. La media aritmética está aquí acabada a la mitad. ¿Sí? Y yo le había dicho de que el pedacito que había de aquí para acá, si usted se acuerda, ahorita que calculamos el primer punto de corte, habíamos dicho que aquí
en este pedacito de aquí para acá, habíamos encontrado un 10%. ¿Sí? En este pedacito, ¿no? Desde los 40 para la media, usted buscó ahí una tabla, cuál estaba más cerca de, cuál Z estaba más cerca del 10%, es este pedacito. Entonces, ahora, ¿cuál nos interesa? ¿Qué porcentaje entonces habrá desde la media hasta el otro punto de corte? En verde. ¿Sí? Si yo sé que aquí hay 10, en este pedacito hay 10, porque eso lo sacamos en el anterior, ¿no? ¿Y cuánto hay entonces de la media para acá? Si yo sé que en total hay 35%. Entonces aquí tiene que haber un 25%. De tal forma que al sumar el 10 más el 25 me dé el 35%, que es el segundo grupo, digamos, que va a estar. Entonces voy a buscar en mi tabla, que a mí me interesa de la media para la derecha, o sea, lo que está en verde ahí, que es el 25%. Entonces voy de nuevo a mi tabla y voy a buscar dónde está la Z más cercana al 25%. Búsquele ahí, vamos a ver cuál encuentra que está más cerca. Como siempre. 0.67. 0.67. Ajá, excelente. Muy bien. Es el 0.67. Busque 0.67, da 24.86%. Y el 0.68 da 25.17. Entonces, el más cercano de esos dos es el 0.67 que me decía la compañera. Sí, que me decía Alejandra. Entonces, 0.67. Entonces, ya sabe que la Z, que a mí me interesa, es la que está aquí con este 25% que yo le marqué en verde. Ya perdí. Es este 25% que está aquí. Este 25 que yo le estoy marcando acá, es este mismo que está aquí. Ajá. Ese es el 25%. Y la Z me dijo que era 0.67. O sea que mi valor de Z aquí es 0.67. Pero la Z es positiva. Es positiva porque se está midiendo desde la media para la derecha. Todo lo que se mide de la media aritmética para la derecha es positivo. ¿Sí? O sea, para acá todo es positivo. Muy bien. Entonces, como ya sé mi Z, que es positiva, uso la misma fórmula ahora para hallar X. ¿Sí? Sustituyamos ahora los datos, sustituyamos los valores. ¿Sí? Al sustituir los valores me dice Z es 0.67 por la desviación estándar, que es 7.5, más la media aritmética, que es 42. Y eso me va a dar X. Entonces, mi valor de X, al meterlo a la calculadora, va a quedar 0.67 por 7.5 igual más 42. Esto me da 47 años. 47.03, ¿verdad? Pero si lo aproximamos a años, serían 47 años. Ya encontré mi segundo punto de corte. Ya encontré mi segundo punto de corte, ¿verdad? 47 años. ¿Sí? O sea que mi segundo punto de corte aquí sería 47 años, que sería este. Ya tengo mi primer punto de corte, que era los 40, mi segundo punto de corte, que es a los 47, y entonces ya puedo contestar lo que dice él. Entonces, el grupo 1 va a ser las edades, esta E significa edades, ¿no? Las edades que son menores o iguales que 40. Es el grupo 1. El grupo 2 sería los que están entre 40 y 47 años. ¿Cómo lo expreso matemáticamente? Vamos a ver, lo voy a poner acá mejor para que lo vean un poquito más claro. Vamos a poner aquí grupo por grupo. Vamos a poner acá. Grupo 1. Grupo 1. Grupo 2 y grupo 3.
Entonces, el grupo 1 dijimos que eran las edades menores o iguales que 40 años. Bueno, solo 40, ¿no? Ya sabemos que son años, ¿no? Grupo 2 sería las edades que son mayores de 40 y menores de 47. Mayores de 40 y menores de 47. ¿Cómo lo expreso eso? Con una desigualdad, ¿verdad? Se expresa de la siguiente forma. Las edades que son mayores que 40 y menores o iguales que 47. Edades que son mayores, se lee para allá, ¿no? Al revés, mayores que 40 y menores que 47. No olvide que aquí lo va a leer al revés, va a leer para allá. Y aquí lo lee para allá. Dice, edades mayores, aunque con sus ojitos lindos, mire el signo menor, si lo está leyendo al revés, se lee mayor. Entonces aquí es edades mayores que 40 y menores o iguales que 47. Ese es el grupo 2. Y por último, el grupo 3 serían las edades que son mayores que 47 años. Edades mayores que 47 años. ¿Sí? Mayores que 47 años. Y ahí ya tengo resuelto el ejercicio en donde ya puedo saber qué edades son las que van a dividir a los 3 grupos que el dueño quiere por alguna razón. Tal vez quiere aumentarles el sueldo o bajárselos. ¿Sí? O lo va a hacer por que vayan a alguna capacitación, pongámoslo. Imagínense que va a haber una capacitación del personal y él lo quiere dividir de esa manera. Entonces, ya usted le lleva y le dice, mire, primer grupo hasta los que tienen 40, segundo grupo de 40 a 47 y tercer grupo de 47 en adelante. ¿Sí? Y ahí resuelto el problema. No olvide que nos dieron 2 puntos de corte porque eran 3 grupos. Si hubieran sido 4 grupos, hubieran sido 3 cortes. Y así, depende cuántos pedazos usted lo quiera dividir, así es el número de cortes que tiene que hacer. ¿Alguna pregunta? Tómale captura primero. Tómale captura por... Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? Eso es, ya casi estamos terminando, ¿verdad? Ya, nos quedan 2 minutos. Pero sí necesito, por favor, de que me digan si tienen alguna duda. Cambiando un poquito de tema, esta semana tenemos la prueba corta número 3 de cada uno de los cursos, ¿vale? De estadística como de PREU. Pero a los estudiantes que no se hayan hecho la prueba corta la semana pasada, ya saben de que hay una prueba que se llama prueba de reposición. La prueba de reposición la vamos a hacer mañana. La reposición de la prueba anterior, de la prueba de la semana pasada, del viernes. ¿Sí? Entonces va a ser mañana, pero la información se las voy a mandar el día de hoy, en la tarde. Les voy a mandar más tardecito qué es a qué hora va a ser, y va a ser en Zoom, eso sí seguro, va a ser en Zoom y va a ser así en vivo, así, con cámara y micrófono abierto. Entonces, así es. Pues no, si no hay ninguna duda, ustedes me dicen, ¿tienen alguna duda o ahí la dejamos? ¿Estamos bien? Bueno, entonces, pues eso era todo para hoy. Les mandó saludos Diego. Diego Paredes. Sí, me dijo que los saludara. Igual el profe Peña, de Educación Física, me pidió que los saludara también. Sí, bueno. Entonces, yo les agradezco por haber comenzado. Nos manda saludos, profe. Sí, yo sé. Sí, él me pidió que los saludara. A todos, pues, a todos ustedes. En especial a los chicos de Merca. Bueno, entonces ahí así quedamos. Les agradezco mucho por haberse conectado y los espero mañana. ¿Sí? Pasen feliz tarde. Pues, profe. Adiós. Profe. Adiós, profe. Adiós, se me cuidan.